Muchas cosas me dejan triste, naturalmente, terriblemente triste, que realmente no podemos reaccionar de una otra forma. Eran ídolos. No me refiero a los trajes brillantes, ni a los vinilos enmarcados que adornaban las vitrinas de Discos Musart o CBS México en los años 70. Hablo de los hombres. Voces que acariciaban el alma de toda una generación, pero que tras bambalinas escondían gestos que ningún micrófono captaba. Algunos eran caballeros, sí, pero otros navajas envueltas en aplausos. Roberto Carlos los conoció de cerca. Compartió con ellos escenarios, programas especiales, galas en el Auditorio Nacional y silencios más duros que cualquier titular amarillista. Durante décadas fue intocable, el rey de la canción romántica, como lo llamaban también en Televisa, el brasileño que conquistó México sin necesidad de escándalos, solo con la sobriedad de su voz y la elegancia de sus letras. Más de 140 millones de discos vendidos. Triunfos en el Festival de Viña del Mar, homenajes en San Remo, duetos con figuras mexicanas que hoy son leyenda. Pero a sus 84 años, esa imagen impoluta ha comenzado a resquebrajarse. En una entrevista íntima nunca destinada a salir a la luz, Roberto Carlos rompió ese silencio que sostuvo por décadas. Lo dijo sin rabia, pero con una verdad que dolía más que el olvido los 6 cantantes que más lo hirieron en su carrera. No los odio, confesó, pero hay heridas que ni los discos de oro logran encubrir. Uno lo minimizó públicamente en un festival en Acapulco. Otro reescribió una de sus canciones sin pedirle permiso. Y con varios, la tensión era tan espesa que se podía cortar con una cuerda de guitarrón. Siempre se mostró como el caballero de la balada, pero esta vez dejó el traje en el perchero y habló con la verdad entre los dientes. Estás listo para escuchar los nombres, porque lo que viene no es chisme, es memoria. Julio Iglesias. De todos los nombres que cruzaron el camino de Roberto Carlos, quizás ninguno generó una mezcla tan compleja de admiración, incomodidad y distancia como el de Julio Iglesias. Eran 2 gigantes, 2 embajadores del romanticismo en español, 2 hombres que llenaban estadios y exportaban sus baladas como si fueran oro latino. Pero lo que parecía afinidad era en realidad una danza tensa de egos cuidadosamente envueltos en sonrisas diplomáticas. La primera vez que se cruzaron fue en Buenos Aires en 1974. Roberto ya era rey en Brasil, y Julio dominaba Europa con su estilo seductor y su acento irrepetible. El saludo fue cordial. Las cámaras lo registraron como un encuentro entre hermanos del canto. Pero puertas adentro Roberto quedó perplejo. «Es un vendedor de sí mismo», dijo después en voz baja. No lo decía con desprecio, sino con decepción, porque para él el escenario era un templo, y Julio parecía tratarlo como una pasarela. Con el tiempo las diferencias se hicieron más visibles. Roberto era reservado, casi ascético. Julio, en cambio, hablaba de mujeres, dinero y fama con la soltura de quien ya no distingue entre persona y personaje. Durante una gala en Los Ángeles en 1986, compartieron camerino por error. Según un testigo, Roberto lo soportó menos de 5 minutos. Salió con una frase seca: «demasiado perfume para tan poca alma». Pero no fue solo un tema de personalidades, fue también una cuestión de respeto artístico. En 1991, Julio grabó una versión en español de Amigo, uno de los himnos más emblemáticos de Roberto Carlos. Lo hizo sin consultarle, sin invitarlo y sin darle crédito como coproductor. Aunque legalmente era permitido, artísticamente fue una bofetada. Roberto no reclamó públicamente, pero se encerró durante días y nunca volvió a interpretar Amigo en conciertos durante más de una década. Los intentos de reconciliación fueron varios. Organizadores de festivales en España, promotores en Miami, incluso la disquera Sony trató de juntarlos en proyectos conjuntos.
siempre fue Roberto quien se negó, nunca por capricho. Para él, Julio no era un enemigo, era una distorsión, una versión edulcorada del romanticismo más centrada en la conquista que en el alma. Sus caminos se cruzaron muchas veces, pero jamás se tocaron. Ni una colaboración, ni una gira, ni un gesto público de verdadera complicidad. Solo dos tronos bien separados, donde cada uno reinaba en su mundo, pero con un abismo entre ambos. Y en ese abismo, Roberto Carlos decidió plantar su silencio, no como castigo, sino como defensa de lo que él consideraba sagrado: la autenticidad. Ronnie Vaughan. En la década de 1960, Brasil era un hervidero de cambios culturales. La televisión en blanco y negro transmitía el espíritu juvenil y la música buscaba un nuevo rostro después de la bossa nova. Fue en ese contexto cuando Roberto Carlos ya reinaba con la joven guarda, un movimiento que lo catapultó como el rey de una generación. Pero toda corona trae consigo sombras, y una de ellas se llamaba Ronnie Vaughan. Ronnie, apodado el Príncipe, apareció en escena como el chico bien parecido que cantaba con dulzura y carisma. La prensa, siempre hambrienta de rivalidades, no tardó en inventar un duelo: el rey contra el príncipe. Para algunos, Ronnie era la alternativa sofisticada frente al estilo más sencillo y directo de Roberto. Los críticos de la época insinuaban que Vaughan representaba la elegancia cosmopolita, mientras Roberto era la voz de la calle del pueblo. Ese contraste no hizo más que encender la comparación. Los rumores se intensificaron cuando Roberto lanzó el tema «Querem acabar comigo». Según voces de la época, lo grabó con una foto de Ronnie frente a él, como si le estuviera cantando en desafío. Roberto lo negó después, pero el mito quedó grabado en la memoria colectiva. El público se dividió en bandos y cada aparición de Ronnie en televisión parecía una provocación silenciosa hacia el trono de Roberto. El propio Roberto admitió años más tarde que esas comparaciones eran agotadoras. No odiaba a Ronnie como persona, pero lo resentía como símbolo de lo que intentaba arrebatarle su lugar indiscutible en la cima. La rivalidad no era solo de canciones, sino de identidad. En festivales y programas como Joven Guarda en TV Record, las miradas frías y los saludos forzados entre ambos se convirtieron en parte del espectáculo que la prensa explotaba con titulares de choque de gigantes. Lo más doloroso para Roberto fue sentir que mientras él trabajaba incansablemente para mantenerse auténtico, otros se acercaban demasiado a su estilo, al punto de difuminar los límites de su originalidad. Ronnie Vaughan, con su aura de príncipe juvenil, era el espejo distorsionado que lo obligaba a defender su corona una y otra vez. La tensión no estalló en gritos ni peleas públicas, pero la herida quedó. En entrevistas posteriores, Roberto lo resumió con frialdad. La imitación puede ser un elogio, pero también puede ser un peso. Y ese peso lo cargó durante toda su carrera. El tiempo suavizó las aristas, y ambos llegaron a convivir en homenajes y programas especiales. Sin embargo, para los que conocieron a Roberto en privado, quedó claro que aquella rivalidad marcó una etapa amarga. Ronnie Vaughan no fue su enemigo declarado, pero sí uno de esos nombres que en la lista íntima de Roberto representaba la incomodidad, la traición velada del éxito compartido. Para el rey de la música latina, no había nada más doloroso que ver su legado cuestionado en vida. Y Ronnie Vaughan, con su brillo paralelo, fue el recordatorio constante de que incluso los reyes pueden sentirse amenazados por los príncipes. José José. Fue en 1981. La cima de la música romántica en español parecía tener dos tronos, y ambos demasiado juntos para no chocar. Uno pertenecía a Roberto Carlos, el otro al príncipe de la canción José José. Desde fuera todo parecía respeto mutuo. Duetos esporádicos, elogios cruzados en entrevistas, apariciones en los mismos festivales.
pero en el fondo había tensión, sorda, persistente, irritada por los focos que se giraban de uno al otro dependiendo del país. Roberto Carlos nunca lo dijo en voz alta, pero lo pensaba, lo escribía en papeles que luego rompía. José José era talento sí, pero también inestabilidad, ego disfrazado de vulnerabilidad, voz prodigiosa, pero esclava de los vicios. En privado Roberto solía decir, hay que elegir entre ser artista o mártir. Él quiso ser ambos. La frase dolía, porque aunque no lo admitiera, lo que más le molestaba no era la adicción de José José, sino el culto que crecía a su alrededor, incluso en sus peores momentos. Hubo un instante que selló la grieta. Fue durante los ensayos para un especial de televisión en Miami. Los dos compartirían escenario. La canción elegida, Si el amor se va, un tema neutral. Pero cuando llegó el momento de repartir líneas, José José insistió en cambiar el orden. «Esa parte es mía», dijo con voz suave, pero mirada de acero. Roberto Carlos accedió con una sonrisa tensa. Esa noche frente a millones de televidentes cantaron juntos. Pero no hubo conexión, solo un intercambio de notas precisas, sin alma compartida. Como dos reyes obligados a fingir que comparten corona. Después de eso, Roberto evitó coincidir con él. Años más tarde, cuando la salud de José se deterioró y el mito creció, le enviaron invitaciones a homenajes, tributos, documentales. Siempre respondió lo mismo: le deseo paz. Nunca más mencionó su nombre, ni en entrevistas, ni en conciertos, ni en conversaciones con amigos cercanos. Para Roberto Carlos, la música debía elevar, no justificar heridas. Admiraba la voz de José José, pero nunca comprendió su decisión de autodestruirse bajo los aplausos. Lo consideraba una tragedia disfrazada de leyenda. Y esa clase de historia para alguien que construyó su vida sobre la sobriedad, la constancia y el respeto por el escenario, era simplemente insoportable. José Luis Rodríguez el Puma. La música les unió en los 70 y los separó en los 80. Roberto Carlos y José Luis Rodríguez el Puma protagonizaron una de las amistades más breves y tensas del pop romántico latinoamericano. Ambos eran íconos. Ambos proyectaban una imagen de elegancia y masculinidad serena. Pero en el fondo no hablaban el mismo idioma emocional. Y fue esa diferencia sutil pero implacable la que convirtió la cercanía inicial en una desconfianza irreversible. Todo comenzó en 1979, cuando un productor argentino sugirió un dueto entre ambos. La canción sería, Cóncavo y Convexo, una balada poderosa que prometía unir lo mejor de Brasil y Venezuela. Roberto accedió con una condición: grabar juntos en estudio cara a cara. El Puma, acostumbrado ya a ritmos más acelerados, pidió grabar su parte por separado. La decisión fue tomada como una ofensa. La música no se construye en soledad técnica, comentó Roberto Carlos en una cena posterior. Se respira, se escucha al otro, se siente. Y él no quiso sentirme. Ese pequeño desacuerdo dio paso a una serie de malentendidos. En entrevistas, José Luis se refería a Roberto como un grande, aunque algo hermético. Para algunos era un cumplido, para Roberto una burla encubierta. «Yo no canto para abrazar cámaras», dijo en una ocasión en la TV de Lisboa, «canto para los que no necesitan que les griten en el oído para emocionarse». Pero lo que realmente rompió el lazo fue un gesto en el Festival de Viña del Mar de 1985. Compartían camerinos contiguos. El Puma, siempre rodeado de asistentes y flashes, ofrecía entrevistas, saludaba a todos, reía con estridencia. Roberto Carlos, más reservado, salía solo para los ensayos. Una periodista intentó captar una imagen de ambos juntos. El Puma, sin pensarlo, le puso el brazo por encima del hombro. A Roberto sonrió a la cámara y dijo en voz alta: «El rey y el jaguar juntos». La foto se volvió icónica, pero Roberto jamás la perdonó. «No me pongo en vitrinas ajenas»,
comentó luego. No soy parte del show de nadie. Desde ese día Roberto Carlos evitó todo cruce con él. Nunca compartieron cartel, jamás grabaron juntos, y en las galas donde coincidían sus asientos, eran cuidadosamente distanciados. En privado, Roberto lo resumía en una frase seca, sin odio, pero con resignación. Confundió intensidad con profundidad. Para él, José Luis Rodríguez representaba una forma de entender la música como espectáculo de luces y poses, y esa visión tan distinta a la suya no generó enemistad, pero sí una distancia que nunca dejó de crecer. Erasmo Carlos. Pocos nombres estuvieron tan ligados al destino de Roberto Carlos como el de Erasmo Carlos. Juntos a mediados de los años 60, fueron la columna vertebral de la joven guarda. Escribieron himnos que marcaron a una generación entera, como He prohibido fumar y Quero que va todo pro inferno. Durante décadas parecían inseparables, casi hermanos, pero toda hermandad tiene grietas, y la de Roberto con Erasmo acabó convirtiéndose en una de las más dolorosas de su vida. El punto de quiebre se gestó lentamente, mientras Roberto se inclinaba hacia la balada romántica, conquistando América Latina y consolidando un imperio internacional. Erasmo buscaba reinventarse, abrazando un estilo más rockero y, en los años 70, incluso experimental. La prensa comenzó a especular que Erasmo se sentía relegado a la sombra del rey. Después de todo, en los créditos de muchas canciones, el nombre que brillaba era el de Roberto, aunque Erasmo hubiese sido el coautor indispensable. La tensión estalló en entrevistas. Erasmo, conocido por su franqueza, dejó entrever que no siempre se sintió valorado como debía. Una frase quedó resonando en los medios. Sin mí, la historia de Roberto Carlos no sería la misma. Aunque era una verdad difícil de negar para Roberto, aquello sonó como una traición pública. El mito de la dupla perfecta se resquebrajaba. En 1981, cuando Roberto presentó su espectáculo en el Maracaná ante más de 200.000 personas, un récord absoluto en Brasil, Erasmo brillaba por su ausencia. Las cámaras captaron a Roberto, agradeciendo a todos, pero sin mencionar el nombre de su viejo compañero. Para los fanáticos, aquello fue el símbolo de una ruptura ya imposible de ocultar. La rivalidad no fue solo artística, también hubo un choque de valores. Roberto, obsesionado con la disciplina y con mantener una imagen impecable frente al público, no toleraba el estilo más irreverente y bohemio de Erasmo. Mientras Roberto hablaba de amor eterno y fe, Erasmo escribía letras más terrenales, con ironía y picardía. Era la dicotomía entre el ídolo perfecto y el amigo humano contradictorio rebelde. Con los años, la distancia se volvió más evidente. Aunque nunca se declararon enemigos, la amistad se convirtió en un recuerdo empañado por desencuentros. En privado, Roberto llegó a admitir que pocas personas lo habían herido tanto como Erasmo. No por insultos ni por competencia directa, sino porque la decepción entre amigos pesa más que cualquier rivalidad profesional. La reconciliación llegó tarde, casi como un suspiro final. Antes de la muerte de Erasmo en 2022, ambos compartieron homenajes y gestos de cordialidad. Pero los que conocieron la intimidad de Roberto aseguran que la herida nunca se cerró del todo. Para él, Erasmo representaba el dolor más grande, el de perder a un hermano sin haberlo perdido del todo. En esa lista de nombres que Roberto jamás pudo borrar de su memoria, Erasmo ocupa un lugar distinto. No fue solo un rival o un imitador, fue la sombra de lo que alguna vez fue amistad verdadera, y por eso quizá es el que más duele recordar. Gloria Estefan. En 2015, Roberto Carlos recibió una invitación directa desde Miami. Gloria Estefan quería grabar un dueto con él para su nuevo proyecto internacional. El tema elegido era «Llegaste, una balada íntima con ecos de bolero moderno». Él aceptó. No por estrategia ni por impulso. Lo hizo porque en aquel momento creyó que se trataba de un gesto artístico sincero.
No imaginó que aquel día marcaría el inicio de una decepción silenciosa que nunca compartiría en voz alta. El estudio estaba preparado para lo mediático: cámaras, fotógrafos, luces, entrevistas previas. Gloria se movía con naturalidad entre el equipo sonriente, encantadora, rodeada de un ritmo imparable que convertía cada paso en una oportunidad de promoción. Roberto, en cambio, llegó solo, acompañado apenas por su pianista y su cuaderno de letras. No hubo ensayo conjunto. Cada uno grabó su parte por separado. No fue un encuentro, fue una superposición. Lo que más lo perturbó no fue la logística, fue la emoción, o mejor dicho, su ausencia. En el momento de grabar su línea final, Roberto propuso un cambio sutil, una palabra que, según él, daría más peso al cierre. Gloria se opuso. «Así suena más comercial», dijo sin levantar la voz. Fue en ese instante que algo se quebró en el brasileño. Esa palabra comercial fue suficiente para distanciarlo del proyecto por completo. Años después, en 2018, durante una gala organizada por Sony Music en México, se volvieron a encontrar. Roberto ya había evitado incluir «Llegaste» en su repertorio de gira, cuando la presentadora del evento sugirió que podrían cantar juntos. Aquella noche, él simplemente respondió: «No repito lo que no terminó de decirme nada». Pero la grieta no era contra ella como persona. Era contra lo que representaba una industria donde el perfeccionismo técnico, la simpatía ante la prensa y la impecable ejecución habían reemplazado a la fragilidad del arte, a la emoción imperfecta. En entrevistas, cuando le preguntaban por sus colaboraciones más memorables, hablaba de Caetano, de Julio Iglesias, incluso de Alejandro Sanz, pero evitaba cuidadosamente nombrarla. «No es que no sintiera nada», dijo una vez a un periodista brasileño. «Es que lo que sentí ella ya lo tenía escrito desde antes, y yo no sé cantar lo que ya viene programado». Aquel tema, aclamado por críticos y premiado por ventas digitales, sigue vivo en las plataformas, pero no en sus conciertos. Para Roberto, una canción sin temblor no es recuerdo, es solo un archivo bien editado. Y él, más que legado, siempre buscó verdad. Con el paso del tiempo, muchos creyeron que Roberto Carlos era un monumento sin fisuras, un símbolo blindado por la nostalgia. El brasileño perfecto, siempre sonriente, siempre elegante, siempre por encima del conflicto. Pero detrás del ídolo había un hombre, uno que también se sintió desplazado, manipulado, traicionado. Uno que aprendió a callar, hasta que el silencio le pesó más que la propia fama. México lo abrazó como a un hijo adoptivo. Lo aplaudió en Viña del Mar, lo vitoreó en el Auditorio Nacional, lo ovacionó en cada aparición televisiva junto a Raúl Velasco. Pero incluso aquí, en esta tierra que tanto lo quiso, conoció la doble cara de la industria. Aquí compartió camerinos que se volvieron campos de tensión. Aquí vio a colegas aplaudirlo de frente y derrumbarlo a espaldas. Y aún así, nunca cayó en el juego del escándalo. Prefirió guardar los nombres hasta ahora. Su confesión no es un ajuste de cuentas, es una despedida, la de un artista que dio su vida entera al escenario y que al final del camino decide hablar no para herir, sino para entenderse. Porque no hay cicatriz más profunda que aquella que se esconde debajo de una ovación. Y no hay verdad más dura que aceptar que algunos de nuestros ídolos favoritos también supieron decepcionar. Roberto Carlos no busca compasión, ni disculpas. Solo quiso dejar claro que la fama no lo hizo inmune, que también lloró en camerinos, que también sintió frío en medio de miles de luces, que también cantó con el alma rota, sin que nadie lo notara. Y ahora que lo ha dicho, su voz no suena menos dulce. Su leyenda no se desmorona. Al contrario, se vuelve más humana, más real, más cercana a ese México que siempre lo escuchó con el corazón abierto.